Bienvenidos a Abogadas al Rescate. Hoy vamos a hablar de la tenencia de animales y de las normas que lo regulan, porque somos muchos los que tenemos animales, pero también es verdad que hay muchas dudas sobre cuáles son nuestros derechos y obligaciones, sobre todo las obligaciones, que es lo que nos cuesta a veces un poquito más entender, y vamos a daros algunos consejos que hay que tener muy en cuenta. Y vamos a empezar por explicar un poquito por encima cuáles son las normas que regulan esta tenencia de animales. Así que vamos a hablar, en primer lugar, y muy importante, el Código Penal, en el que vamos a encontrar regulado sobre todo lo que tiene que ver con el abandono y el maltrato, que son constitutivos de delito y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ello. También tenemos una ley y un reglamento muy importantes que nos regulan la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Muchas normas sectoriales, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con normas de animales para investigación o lo que tiene que ver con el sacrificio de animales, hay un montón de ellas. Leyes autonómicas de protección, porque no solo hay leyes de carácter estatal, sino que las comunidades autónomas también tienen su propia regulación en muchos aspectos, y a su vez los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales, también regulan sobre los animales en lo que tiene que ver con el ámbito municipal. Y todo esto, Elena, al final lo que nos indica es que tenemos una falta de estructuración normativa. No hay una norma estatal que reúna todas las obligaciones y derechos que tienen los animales domésticos, y eso hace que en ocasiones se dificulte su aplicación. ¿Qué vienen exigiendo las sociedades protectoras y los animalistas? Una mayor dureza y una mejor aplicación en estas normas, y una norma que encauce y que organice un poquito todo este conjunto de normas. Pero sí que de todas ellas sacamos una serie de conclusiones. En primer lugar, y lo más importante, las obligaciones que tenemos cuando somos propietarios de un animal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que decidir compartir nuestra vida con un animal es ante todo un ejercicio de responsabilidad, desde que tomamos la decisión de tenerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir correctamente, en función de nuestras circunstancias personales y de nuestro lugar de residencia, la especie y la raza con la que vamos a convivir, para luego poder darle una mejor vida a ese animal. Hay que tener en cuenta, si decidimos comprar, que hay limitaciones en las normas a las ventas, que también hay limitaciones a las donaciones en determinados sectores, y que siempre es mejor optar por la adopción de aquellos animales que previamente han sido abandonados. Por otro lado, una vez ya tenemos el animal en casa, tienen unos cuidados básicos. Los básicos que son obligaciones es, lógicamente, su atención diaria, la comida, la asistencia veterinaria, mantener al día su cartilla de vacunaciones, y luego también tenemos otras obligaciones menos conocidas, como por ejemplo la identificación del animal, el censarlo en los respectivos ayuntamientos o registros autonómicos. Hay que notificar a esos censos y a esos registros autonómicos los supuestos de pérdida, cómo debemos conducirlos por la calle, la recogida de excrementos, el respeto de las zonas prohibidas donde no podemos acceder con animales, o, Elena, tenemos que llevarlos de una determinada manera, por ejemplo los perros con correa. Sí, esto último yo creo que a lo mejor sí que lo sabemos, pero algunas veces pues no se tiene el cuidado que se debiera tener. Pero luego hay otras obligaciones, Susana, que son las que ponemos aquí en negrita, que son, no nos cansamos nunca de repetirlo cada vez que hablamos de la tenencia de animales. No abandonar a los animales, no maltratarlos, por favor, no hay que maltratar a los animales, porque además son hechos que son constitutivos de delito o de infracción administrativa. Precisamente estas obligaciones tan importantes de las que estamos hablando pueden dar lugar a cualquiera de las dos responsabilidades. Una responsabilidad administrativa con una multa en vía administrativa, o en los casos más graves incluso puede ser constitutivo de un delito con la correspondiente sanción penal. Pues sí, y otra cuestión importante: ¿cuándo somos responsables de los actos de los animales? ¿En qué supuestos? ¿Cómo vamos a responder? Vamos a repasar esto un poquito, porque hablamos de supuestos y hablamos de quién responde. Supuesto: cuando el animal causa daños a un tercero, personales o materiales, ¿vale? Imaginémonos que llevamos a nuestro perro a un parque y este perro muerde al perro de otra persona que está paseando al suyo, o incluso a una persona que pase por allí. ¿Quién es el responsable? Es muy importante esta pregunta, porque es una de las consultas más habituales. ¿Puede ser responsable el propietario del animal, el poseedor del animal, o el que lo esté utilizando en ese momento? Es decir, si yo cojo un perro que tengo de un amigo y se lo saco a pasear, yo puedo ser responsable de los actos que está cometiendo ese animal, además del propietario. Así que un ejercicio de responsabilidad, tener mucho cuidado cuando hacemos cualquier salida con un animal o vamos a hacer cualquier cosa.
Además, incluso, Susana, aunque el animal se nos escape o se nos extravíe, es que hay veces que decimos, uy, el perro salió a la carretera y hubo un accidente, pero es que se me escapó. Cuidado, hay que controlarlos en todo momento porque la responsabilidad no termina en el momento que el animal se nos escapa de control. Al contrario, seguimos siendo responsables de sus actos. Por eso es muy importante, Elena, controlarlos siempre, llevarlos adecuadamente por la calle, como yo antes decía, y tenerlos bien controlados. Hay excepciones a esta responsabilidad que nos van a permitir, pues eso, que no se ejercite esa responsabilidad cuando nuestro animal comete un daño a una tercera persona o a otro animal. ¿Cuáles son estos dos supuestos? Pues en los casos de fuerza mayor o en que el perjudicado sea el culpable o haya provocado, haya ocasionado ese daño él mismo. Sí, hay pocos casos de esto, también hay que decirlo, que siempre nos dicen, no, la culpa fue del otro. Bueno, hay que demostrarlo, que tampoco es nada fácil. Y vamos a hablar ahora también de lo que tiene que ver con esa responsabilidad, cómo nos cubrimos como propietarios de un animal de esa responsabilidad que podemos tener. Bueno, aquí la pregunta es si merece o no merece la pena tener un seguro. Hay casos en los que es obligatorio, en ese caso la pregunta ya ni procede, hay que tenerlo y punto, porque en los perros de razas potencialmente peligrosos hay que tener un seguro específico que cubra una determinada cuantía y además es que si no lo tenemos se nos puede sancionar. Pero incluso en aquellos casos en los que no resulte obligatorio es altamente recomendable, es muy recomendable porque no es tampoco muy difícil que se pueda producir una situación en la que como dueños o poseedores del animal tengamos que responder. Tenemos diferentes opciones. Hay seguros que son exclusivamente de responsabilidad civil, que solamente nos van a cubrir ese riesgo que se pueda generar causando daños a terceros, pero hay otros seguros que pueden ser más completos, que además de esa responsabilidad civil podamos tener otras coberturas que empiezan a ser productos interesantes cuando, por ejemplo, nos ofrecen gastos veterinarios o posibles intervenciones quirúrgicas que haya que hacer a nuestras mascotas, que es un dinero importante, y a lo mejor preferimos pagar una cantidad anual para estar cubiertos de ese tipo de posibilidades que se pueden presentar. Pero luego además hay contratos que pueden ser específicos para nuestras mascotas, es decir, que hacemos un contrato específico para cubrir riesgos de animales, pero también es bastante frecuente y cada vez más que dentro de una póliza más amplia de coberturas, por ejemplo una póliza del hogar, tengamos alguna cláusula o alguna cobertura que nos cubra esa responsabilidad civil respecto de nuestros animales. Hay que fijarse muy bien qué casos están incluidos, qué casos están excluidos, cuáles son las condiciones, comparar diferentes contratos para no llevar sorpresa. Y es recomendable contar con un seguro porque, bueno, siempre vamos a estar cubiertos al menos frente a esa responsabilidad frente a terceros de lo que hablábamos antes. Y luego hay algunos animales especiales, vamos a llamarlos así, porque tienen o cuentan con una regulación específica. Vamos a poner solo algunos ejemplos. Es el caso, por ejemplo, de los animales exóticos, de los perros de razas potencialmente peligrosas, porque estos perros de razas potencialmente peligrosas tienen una normativa especial, como ya antes indicábamos, en la que, bueno, pues tienen obligaciones específicas, es obligatorio contar con una licencia para poder tenerlos, tienen que tener un seguro de responsabilidad civil y además tienen unas normas específicas de conducción por la calle. Y también los perros de asistencia, porque estos, al contrario que los anteriores, la normativa es más permisiva. Vamos a poder acceder con ellos a lugares públicos de una manera más simple que con otro tipo de animales y también a los transportes y a zonas porque están precisamente prestando una asistencia a una persona que tiene una minusvalía. No os vayáis todavía, aún tenemos un par de consejos interesantes que daros. Es muy importante valorar la responsabilidad que implica la tenencia de un animal antes de tomar la decisión de tener uno. Además, es imprescindible que conozcamos nuestras obligaciones legales. Hay muchas, pero sobre todo nunca debemos abandonarlos ni maltratarlos. Si tienes cualquier idea o sugerencia, háznosla llegar. Búscanos en nuestras redes sociales.